Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, Desde ya quiero disculparme por no estar presente, agradecer la invitación que amablemente me hizo la arquitecta Brenda para este tema que me parece muy interesante, que es la temática de patrimonio. Lamentablemente por cuestiones personales y de trabajo, hoy me encuentro de hecho analizando un proyecto que vamos a iniciar con un ministerio de gobierno para empezar el proceso de restauración. Eh, Creo que hoy vamos a ampliar un poco más de información de la visita. Eh, yo le comentaba a la arquitecta en su momento que pues al no poder estar ahí, hay un montón de elementos que creo que son prudentes que tal vez en la visita que ustedes van a realizar o ya realizaron, sería prudente entender sobre el proyecto de la restauración del antiguo edificio de la Policía Nacional Civil. Y también vamos a ampliar la temática sobre lo que es el patrimonio. Pero antes de entrar puntualmente a ese elemento, pues yo creo que sería prudente que entendiéramos qué es el edificio en el cual vamos a ver y tenemos pues aquí a bien poderles mostrar. Voy a quitar el video y vamos a empezar a hacer un poquito de análisis en cuanto al edificio que en cuestión el día de hoy pues ustedes pudieron visitar. Si se dan cuenta, tenemos, esta es la fachada. Vamos a empezar un poquito rápido de cómo encontramos el edificio en sus inicios. Hoy ustedes pudieron ver pues, que el edificio tenía ciertos avances en cuanto a al proceso de intervención. Originalmente el edificio de la Policía Nacional Civil, pues en sus inicios fue el edificio municipal. Posteriormente pues tuvo distintos usos, entre los cuales llegó a tener el uso de las oficinas de la Policía Nacional. Posteriormente, pues conforme fue pasando tiempo, la Policía Nacional Civil adquirió este edificio y en el interior pues se adecuó para una cárcel. Vemos aquí las imágenes, esta es la policía y cómo la pudimos encontrar. Realmente uno de los elementos que durante el proceso que pudimos encontrar fue que tuvieron que adecuar todo el edificio para la seguridad. El edificio posteriormente, hace más de 5 años, pues fue abandonado ya que la municipalidad adquirió o estableció adecuadamente la propiedad de la edificación y hoy es que estamos interviniendo el proceso de restauración de este edificio. Vemos aquí algunas antiguas imágenes de cómo podíamos encontrar, vemos aquí los barrotes, vemos cómo se encontraba en el interior, existía cielo falso que en su momento pues fue mal adecuado, plywood, las intervenciones fueron incorrectas. Vemos cómo se pueden identificar en cada uno de estas imágenes las fotografías de las puertas, los elementos de madera. Al estar abandonado por mucho tiempo también se utilizó como bodega. Vemos en el interior la humedad del interior fue bastante compleja. Ustedes hoy pudieron ver que muchos de los elementos de la pintura pues ya no existen porque se empezaron a liberar. Aquí pues lo que podemos ver es el estado del cielo. El entrepiso es un entrepiso muy interesante porque las vigas de madera sostienen a la estructura. Tiene diferentes capas de las cuales pues ustedes si no han ido a ver el edificio o ya lo vieron, pues se pueden dar cuenta que nosotros ya liberamos prácticamente el área que se encuentra a la cara del patio exterior. En las imágenes vemos muchos de estos elementos que ya están liberados. Ahí podemos ver el entrepiso que les comentaba. Hubieron intervenciones durante todo el proceso para poder adecuar, colocar baños, sobre todo servicios sanitarios en las distintas oficinas de personas de alta directriz, en el cual tuvieron que fundir elementos de concreto que hoy hemos tenido que liberar. Algo que le hizo mucho daño a la edificación, aparte de la falta de mantenimiento, fue la integración de tuberías de agua pluvial. Eso hizo mucho daño, sobre todo en el área de los baños. Hoy ustedes pudieron ver que ya estamos colocando vigas de madera de hormigón durante la visita, y si no, se van a dar cuenta que es la madera que se está trabajando actualmente. Vemos aquí otras fotografías. Esta puerta que estamos viendo era el ingreso hacia la cárcel, hacia el parte de la cárcel. Estos muros ya no existen, lo que están viendo ustedes los liberamos para poder dar paso al área. Aquí es donde les comento que en la parte superior se encuentran las vigas. Esas vigas están en muy mal estado. Estas ya se liberaron, el entrepiso se levantó, así es como encontraban cuando lo vimos, pero ya se liberó. Vemos también muchos elementos que se encontraban dentro de la edificación
como el logo de la Policía Nacional Civil, la pintura que debieron de utilizar para poder pues representar la institución, que obviamente eso era un lavamanos. Vamos a ver algo muy interesante en el interior. Vean, este es cómo se encuentra la madera. Esto ya se liberó. Este es exactamente el área de los baños, y todos estos elementos que vemos ahí pues ya se liberaron, de hecho, y ahorita en estos momentos se están trabajando. Estos son los antiguos baños. Aquí pues se puede ver cómo se adecuaron los espacios para poder colocar las instalaciones. Todo eso lo liberamos y vamos a diseñar un proyecto nuevo que permita utilizar los baños. En este caso allí va a ser servicio sanitario para las mujeres. Todos esos elementos, estos eran los antiguos urinales, que pues, obviamente es obvio que no hubo mantenimiento. Estas vigas ya se consolidaron, esos elementos que ven ahí pues ya se liberaron en su totalidad, y realmente lo que nosotros buscamos durante todo este proceso es poder darle una nueva vida al edificio, adecuándolo, sobre todo las instalaciones, el agua potable, iluminación, fuerza, para que pues la edificación pueda tener una nueva vida. Un elemento muy importante que tengamos en cuenta es la consolidación de la estructura. Como ustedes pueden ver, es que obviamente toda la estructura de madera pues sufrió daños, pero sin embargo pudimos descubrir que realmente la edificación todavía contaba con bastantes o cuenta con bastantes elementos consolidados que pues le podemos dar una nueva vida. Ven las fotografías, así era como estaba el piso, el patio interior. Hoy pues está totalmente liberado de toda la macroflora que fue parte. Vean esas raíces, ese se encontraba adosado al muro, y estos eran las antiguas carceletas. Ahí vamos a realizar ciertas oficinas, y también cuando vayan a hacer la visita, o si es que ya la realizaron, ven que ya se están construyendo unos servicios sanitarios. Esos son los servicios sanitarios de hombres que van a prestar servicio a las nuevas instalaciones de la edificación. Esa antigua peleta se liberó. Vean cómo se encontraba la edificación totalmente abandonada. Vean esta macroflora que eran raíces, que también ya se liberaron, y que en estos momentos hay algunos elementos que ya liberamos y que, pues, que nos permiten poder trabajar de manera adecuada. Activamente ese elemento era el que utilizaban los policías para poder salir y poder cuidar a las personas que se encontraban en el patio exterior. Prácticamente era una selva, como ustedes pueden ver. Todo eso, gracias a Dios, pues ya lo liberamos, y hoy pueden ver perfectamente la diferencia. Este es el edificio que les digo, aquí particularmente. En estos lugares es donde yo les comentaba que ahí salían los policías para poder realizar algún tipo de inspección. Yo soy bombero y en algún momento tuve que llegar ahí debido a que hubo un problema con los internos, y conocí parte de estos lugares. Pero vean cómo se encuentra hoy prácticamente. En ese momento, cuando hicimos antes del inicio, aquí eran los antiguos baños. En el patio van a encontrar un pozo ciego que ya está liberado, y que creo que en su momento vamos a poder dejar como vestigio de lo que pudimos encontrar. Vean, estas son las antiguas carceletas. Ese es el área donde actualmente, precisamente en esa área, donde se están haciendo los baños. Si no han ido, y si ya fueron, pues ahí se van a encontrar los nichos, las áreas donde están colocando los baños para los servicios sanitarios. Así se encontraron en su momento. Eran las colchonetas que utilizaban los internos, los baños que se fueron adecuando. Vean, todo eso era cómo se encontraba. Hay algunos elementos que todavía podemos encontrar, como el cielo falso, pero en la parte superior todo lo que es esa especie de ventanería, todo eso ya lo liberamos, porque se van a adecuar y se van a colocar ventanas de PVC para utilizarlo esto como oficinas. Vean cómo se encontraban los muros con todas estas leyendas. Estos eran los barrotes, ya los liberamos. Cuando hablamos de liberar, es decir, que ya no se encuentran, que los quitamos, y hemos ido consolidando algunos vanos de las áreas que son las carceletas internas. Encontramos este tipo de leyendas que pues siempre estuvieron presentes, incluso tenían cocinetas en su interior. Realmente fue muy interesante poder ver cómo en sus inicios, pues al estar abandonado la edificación, cómo pudimos encontrar esto. Este es, como les decía, la antigua pileta. La utilizaban los internos para lavar su ropa. Vean, estos eran los antiguos baños. Aquí es donde pues era un pozo ciego. Eso ya se encuentra totalmente liberado, y si no han ido, pues ahí van a encontrar todavía la fosa por la cual pues se evacuaban. Esa pila todavía existe, la estamos utilizando para poder colocar agua. Estamos viendo si la podemos mantener para poderle dar un uso adecuado para el mantenimiento de la edificación.
Y obviamente todos estos elementos que están viendo, pues que son macroflora, fisuras, tenemos inundación, etcétera, eso ya lo hemos liberado. Esto es lo interesante de cuando estamos empezando a realizar las restauraciones, sobre todo en edificaciones como estas, la macroflora o estos elementos son los que más pueden dañar las edificaciones. Tenemos que tener mucho cuidado para liberarlas. Gracias a Dios el equipo que tenemos ha venido trabajando con nosotros en nuestras restauraciones, y las personas que ganan las licitaciones, porque este tipo de proyectos es a través de una licitación, pues nos contratan para poder darle seguimiento y poder dirigir este tipo de proyectos que son muy especiales. Si no les comenté, obviamente mi especialidad es la restauración, y esto es lo que vemos constantemente en el diario vivir de nuestro trabajo. Este lugar ya no existe, asumimos que en algún momento servía para que castigaran a las personas que estaban allá adentro. O sea, realmente era impresionante. Vean todos estos, los dejamos como vestigios. Esas fotografías son muy importantes porque hoy ya no existen. Esto es parte de la historia del edificio que ya no se encuentra. Esta puerta, ahora todas estas áreas, pues las vamos a adecuar. ¿Qué tipo de función va a tener este nuevo edificio mientras seguimos viendo las fotografías? En el primer nivel vamos a adecuar 3 y 4 restaurantes. La idea es de que estos restaurantes, porque vamos a hacer todos los cambios necesarios, puedan pagar una renta para que con ese dinero podamos darle mantenimiento al edificio. Y en el segundo nivel se van a mantener siempre oficinas de la municipalidad, pero que no carguen o sobrecarguen la cantidad de personas. Estos son murciélagos que encontramos, ya no están, obviamente. Y pues todo esto nos sirvió para poder entender en su momento cómo se encontraba la edificación en todas las áreas realmente. En su interior, todos los muros y todos esos elementos que encontramos, tabiques, basura, muchas, por ejemplo, estas gradas, hay un elemento en el segundo nivel que va a ser un pasamanos que estamos ya consolidando. Hay muchos elementos de madera que tenemos que aplicar ciertos criterios para poder darle nuevo uso. Este piso lo liberamos, es lo que ya ustedes ya no lo van a encontrar. Ese era el estado, y estamos ya restaurando esta área de acá. Estas eran parte de las edificaciones del segundo nivel. Los muros que ustedes ven hacia su derecha en el video ya no existen, estaban dentro de las columnas de madera, las liberamos. Vamos a tener después de esto, les voy a pasar un video completo donde yo hago un recorrido de cómo estamos restaurando la edificación. Pero esto, lo que yo quería es que pudieran ver cómo se encontraba el edificio antes de encontrarlo como ahora lo están encontrando. Realmente la diferencia es abismal, sobre todo empezando con estos elementos que podemos ver, toda la macroflora, la basura, que realmente le daban otro aspecto al edificio. Todavía nos falta mucho, apenas vamos entre menos del 20% de los trabajos que estamos realizando. Este es el área que les digo yo, donde ya liberamos todo este piso, y actualmente ya se está trabajando la restauración. Bueno, vamos a iniciar con el segundo nivel. Este es el estado actual del edificio. Dentro de los aspectos que hay que tomar en cuenta es que todo esto de aquí se va a liberar y se va a consolidar. Nosotros le pusimos el gallinero. Elementos que tenemos que tomar en cuenta es que todo este entrepiso, este segundo nivel como tal, se va a ir haciendo por etapas. Hay que mejorar los elementos, se tiene que desarrollar una serie de trabajos para poder sustentar estas vigas y que nuevamente podamos colocar todo lo que son los pasamanos. Todo este módulo se va. Hay que liberar también toda la vegetación, y vamos a empezar a quitar eventualmente parte de estos muros. Si se dan cuenta, las columnas, se ven los fustes, quedaron incrustados dentro de estos muros que rodearon todo el segundo nivel. Originalmente este era el patio donde pues estaban los que estaban excluidos de libertad. Esta es otra carceleta que se va a liberar, se va a convertir en oficinas. Entonces todo eso también se va a trabajar. Podemos ver el estado que se encuentra el piso. Ya procedimos a iniciar la señalización de los elementos que se van a liberar, que no son originales y que eventualmente pues van a permitir que esto
pues tenga los espacios necesarios para poder readecuarlos a los nuevos usos. Vean el estado de cómo se encuentra. Vamos a mejorar todo esto y pues generar una serie de procesos de trabajo que nos van a permitir pues eventualmente tener una mejor disposición. Ya se va a empezar a circular la vista y consideramos que esto va a estar creo que es una gran oportunidad, por eso quería dejar yo constancia de todo lo que los procesos. Este es el edificio, ahorita vamos a ir al primer nivel. Vean, aquí funcionaba baños, lo que hicieron fue colocarle torta de cemento a los pisos originales. Pues todo esto obviamente lo tuvieron que ir haciendo para poder readecuarse a lo que estaba usando, que era una cárcel. Miren, quedaron incrustados, entonces todo esto lo vamos a liberar y aquí se va a quedar abierto y vamos a generar una nueva estructura de madera similar a la original, que como se pudieron haber dado cuenta pues ya no existe o está en pésimas condiciones. Aquí funcionaban los baños, pero no son estos. Vean el estado del entrepiso, todo esto se va a liberar y se va a consolidar. Este es el área, la parte superior del famoso gallinero que yo les decía. Todo esto se va a liberar por completo y se van a rediseñar unos baños más adecuados y acordes a las necesidades que ahora pues la municipalidad ha dispuesto para poder tener y prestar un servicio de mejor manera. Funcionaba el patio en donde las personas privadas de libertad pues tenían hacer hasta ejercicios. Podemos ver todo lo que cómo era. Vean el estado en que pues obviamente de abandono que estuvo el edificio. Pues ya se empezó a liberar la vegetación. Había mucha humedad porque estaban prendido, permitía el circuito de agua y pues ya se cerró. Y pues ya ahorita se está secando estas estructuras que se fueron incorporando en distintas etapas para poder darle servicio a los privados de libertad. Este muro también, vean esa macroflora, hay que liberarla. Y este elemento que yo le digo las carceletas, porque cada uno de los elementos es un nombre para que nos podría permitir identificarnos dentro del proceso de trabajo. Aquí van a ser oficinas. Y se va a liberar todos estos elementos, la pintura. Ya tomamos las fotografías incluso de los vestigios de pinturas y algunas ellos escribían así como esto, pues cuestiones, pensamientos que tenían ellos religiosos o elementos como estos, ¿verdad? Aquí este patio se va a convertir en el salón de multis. Esto se va a cubrir y toda la cubierta se va a cambiar. Entonces ya esto se va a ver de mejor manera cuando ya el proceso se vea. Estas son otras áreas que también se tienen que ir habilitando. Vean, hay que consolidarlas, hay que liberar la pintura existente, liberar elementos que ya no van a servir e irlos convirtiendo en áreas que sí nos van a permitir trabajar de mejor manera. Estos muros de acá se van a liberar, entonces nos van a permitir un ingreso directo desde la área principal para estas áreas de acá. Parte de las oficinas y el estado que se encuentran, poca iluminación, mucha humedad, hay mucho desprendimiento de acabados. El piso por completo se va a cambiar, se va a liberar esta estructura que servía para lavamanos. Este era el ingreso. Todavía hay algunos rótulos, el prohibido del ingreso, las fechas, ¿verdad? Vean el estado de las oficinas. Algunos elementos fueron incrustados o colocados, me imagino por necesidad, ya que el peso de las personas, pues imagino que empezó a vencer estas vigas. Es la hipótesis que tenemos. Esas estructuras se van a quedar, solo se van a remozar para dejarlas de mejor manera. Entonces los vamos a quitar. Aquí se va a habilitar eventualmente el ingreso para el segundo nivel y toda esta parte de acá va a quedar, todo esto va a quedar, lo vamos a colocar una estructura para que nosotros podamos poder trabajar de manera adecuada
y ya empezar a hacer los trabajos correspondientes. Se puede ver el estado del pasamanos, todo eso se va a consolidar, el cielo falso, la nueva piso que va a ser tipo carpeta, pintura, iluminación. Entonces esos elementos pues fueron previstos y desarrollados en la nueva propuesta de restauración de la Policía Nacional Civil. Hoy estamos lunes 16 de febrero del 2026. No, vamos a iniciar el proceso, la parte más compleja, digamos, tal vez no la más compleja, sino más aburrida, y me van a disculpar. El sonido no coincide con el video, tuvimos un problema técnico y por lo tanto entonces decidimos, para poder acelerar esta situación, superponer mi voz con el video, así que me van a disculpar un poco. En algún momento pues ya se va a coordinar tanto la imagen como lo que estamos demostrando. Pues hay que tomar en cuenta que vamos a ver lo que es el patrimonio. Pues el patrimonio no solo se divide, pues ya ustedes en los cursos que van a llevar de historia del arte, de conservación, pues tienen que entender sobre el concepto de patrimonio, y es algo que realmente pues lo podemos definir de varias maneras. Más adelante en la presentación vamos a ampliar un poco esta información, pero el patrimonio es tangible e intangible. ¿Qué es tangible? Es aquello que podemos tocar. Lo intangible es lo que no podemos tocar. Algo arquitectónico se puede tocar, por ejemplo, un paisaje pues es intangible. Pero ¿qué entendemos por patrimonio? Y aquí nos vamos a una convención que surge en el año 1972. Y más adelante en la presentación vamos a ir desarrollando y entendiendo que se hace una convención en el año 1972 para reconocer que algunos lugares de la Tierra pues tenían o poseen un valor universal excepcional, y que realmente, dado a esto, pues se deberían de conservar y tendrían que formar parte del patrimonio mundial. Guatemala tiene su propia ley, que es el decreto 9687, en el cual establece la protección al patrimonio. Entonces viene la UNESCO y desarrolla el concepto de patrimonio. ¿Y qué es? El patrimonio es el legado que heredamos del pasado, con el que vivimos hoy en día y que transmitimos a las generaciones futuras. Es muy importante entender que nuestro patrimonio cultural y natural constituye una fuente irreemplazable, no solo de vida, sino que también de inspiración, que nos permite a todos los guatemaltecos y al mundo en sí de poder disfrutar. Tenemos que tomar en cuenta que esto es muy importante. Siempre he dicho en todos estos procesos que para poder entender el patrimonio, primero tenemos que conocer la historia, porque si no tenemos el conocimiento histórico, pues obviamente no vamos a poder amar lo que no conocemos. Entonces, en ese sentido, pues la base legal del decreto 2897 pues establece desde la particularidad la protección, y esta es la ley para la protección del patrimonio cultural, en la cual establece que los bienes culturales que protege esta ley no se pueden alterar, no se pueden desarrollar. Y es aquí donde empezamos nuestro proceso de entendimiento. Existe un proceso que se debe de llevar a cabo para poder desarrollar de manera eficiente el análisis de todo lo que se desarrolla dentro del proceso de restauración. ¿Qué sucede? Pues bueno, hay muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta en el proceso de intervención. Nuestra arquitecta, la arquitecta Brenda López, que es una amiga, y pues ella está en contacto directo con lo que es el Instituto de Antropología e Historia, y ella establece y sabe perfectamente cuáles son todos estos procesos para la intervención. Tenemos que tener un acercamiento al Departamento de Conservación de Bienes Inmuebles, que depende del IDAE, y se da el acompañamiento distinto. Hay una interinstitucionalidad en este proceso, porque es importante que desde mi perspectiva lo conozcamos. Pues es importante porque ustedes, como futuros arquitectos, y si ustedes quieren continuar la carrera para la protección del patrimonio cultural, pues van a entender que todos estos procesos se deben de establecer de manera correcta. Hay categorías en los procesos en las cuales entendemos que se deben de establecer para poder adecuar los alcances
que en algún momento se van a tomar para poder contar con todos los requerimientos que el Instituto de Antropología establece. Y aquí es cuando vemos el artículo que establece el proceso al patrimonio. Vemos ya la base legal, establecemos que el decreto 2697 pues es el que rige los procesos que tiene el patrimonio y cómo se deben de llevar a cabo. Creo que algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que esta ley pues está basada en fundamentos que el gobierno de Guatemala ha firmado a lo largo de la historia. Como pueden ver, pues aquí ya definimos mucho lo que es el patrimonio mundial. Guatemala posee varios patrimonios a nivel mundial. Sería interesante que algún día pudieran conocer muchos de estos que están alrededor del mundo. Recientemente se decretó a Tacalica como patrimonio arquitectónico y cultural de la humanidad. Es de los más recientes de los otros que podemos contar, pues, o tener. Todos conocemos Tikal y tenemos Antigua Guatemala, que desde mi punto de vista son los más conocidos. México es uno de los países que más patrimonio tiene y la idea es poderlo proteger. Aquí, como estamos viendo, pues lo importante es entender que en Guatemala existe un proceso para poder introducir los proyectos, desde el proceso de análisis de sistemas constructivos, daños y alteraciones. Se presenta la propuesta al IDAE y este proceso de trabajo genera un expediente que, si bien es cierto, se desarrolla a través de un proceso multidisciplinario, pues entonces este proceso se ingresa a la municipalidad, se aprueba por el Instituto de Antropología e Historia, y ahí viene nuestra querida arquitecta, en la cual ella, con su vasta experiencia, pues analiza los expedientes y establece que los criterios que nosotros hemos utilizado para poder presentar los proyectos, pues llenan todos los requisitos que realmente puedan permitir poder conocer y posteriormente obtener la aprobación del IDAE. Ya con eso, pues hay que llenar otros requisitos, como es el estudio de impacto ambiental, que eso no tiene nada que ver con patrimonio, pero sí es un requisito que la municipalidad pide para obtener la licencia de construcción, y con esto poder nosotros desarrollar el proyecto. ¿Qué pasa? Pues ya teniendo todo el expediente, se obtiene la licencia de construcción y podemos ya iniciar con los procesos. A lo largo de mi carrera, pues vamos a presentar algunos proyectos que hemos realizado. Como les digo, tuvimos problemas un poco con la unión de los videos, y aquí podemos ver el proyecto que realizamos en el año 2007, que fue la intervención al Palacio de Gobierno. Yo creo que en estos momentos ustedes están allí. Si no pudieron estar, pues estaba cerca de la policía y sufrió un incendio. Aquí vemos todo el levantamiento, que es la primera parte. El levantamiento es entender cómo se encuentra el edificio con todas sus características. Los espacios, aquí vemos la fachada. Esta es la fachada del palacio, en la cual pudimos establecer todos los elementos arquitectónicos, puertas, ventanas, cúpula. Esto nos sirve para poder continuar con el resto de procesos de planificación. Aquí vemos otro proyecto, que es el Instituto Carlos Dubón, que también desarrollamos durante el proceso de desarrollo. Es importante establecer que todos estos levantamientos nos permiten identificar todas las partes de los elementos y cómo se encuentran. La intención es poder desarrollar todo un análisis, como una radiografía, en la cual pues nosotros determinamos cómo se encuentra el paciente. Al determinar cómo se encuentra el paciente, pues obviamente el doctor puede determinar cuál va a ser la cura, y esta es, digamos, la analogía que yo realizo con los estudiantes y cuando les explico qué es lo que hace un restaurador. Analiza la estructura, su estado actual. Aquí vemos las elevaciones de cómo se encontraba el Instituto Carlos Dubón en su momento, y pues trabajamos multidisciplinarmente con varios profesionales, y a lo largo de todo esto pues vamos analizando todos los elementos que podemos encontrar en los proyectos que vamos realizando. Creo que es muy importante entender que pues el contexto no es, cuando se hacen proyectos, pues no se analizan individuales. Aquí lo podemos ver, si pueden ver, prácticamente ese era todo el conjunto que contaba el Instituto Carlos Dubón. El proyecto principal se ve que está a la par de la cancha, y ese era el proyecto que nosotros estuvimos realizando. Entonces ya con eso pues nosotros podíamos entender cuál era el elemento que podíamos trabajar.
tenemos varios edificios que nos pueden servir para poder realizar la intervención, pero veamos el color. Creo que el color es lo más importante y eso realizar en este momento. Digamos, cuando ya tengamos la posibilidad de hacer el color, analizar el contexto para no dejarlo, digamos, para que el contexto, armonizar el contexto en su totalidad. Otro proyecto que intervenimos en la escuela tipo Federación de la Tauleu, también en Totonicapán. Parte de todos estos procesos era poder recuperar la edificación, y estos edificios también estaban muy dañados, sobre todo la cubierta. Se hace el análisis de materiales y sistemas constructivos, es muy importante, porque la idea que en los procesos de restauración nosotros podamos identificar cómo fue realizada la edificación para nosotros poder proponer los materiales adecuados para que realmente se mantenga la estructura de la mejor manera, de la manera original. Obviamente existen criterios de intervención en donde lo más importante es lograr que el edificio pues logra esa nueva vida, y entonces esos criterios, dependiendo de esos criterios, vamos a hacer las distintas intervenciones. Este es otro proyecto, esto lo coloco como ejemplo de qué pasa si al final no se realiza nada. Esta era una iglesia, le digo era una iglesia, porque al no realizar la intervención el año pasado, en los inviernos del año pasado, se deterioró. Así la encontramos, era un área donde pues teníamos la intención de recuperar el atrio. Vemos aquí unas fotografías antiguas de cómo encontramos originalmente la edificación. En el terremoto del año 2017 pues ya se empezaron a dar problemas en la fachada, que era lo que la mayor parte de vestigios se encontraba. ¿Y qué sucedió el año pasado? Pues al no haber un apoyo, la fachada totalmente colapsó. Vemos las fotografías del colapso. Este es un ejemplo que yo quería que ustedes vieran de qué es lo que sucede cuando no cuidamos nuestro patrimonio. No voy a señalar puntualmente quién es el culpable. La ley establece quiénes son los que deben de darle cuidado al patrimonio, pero creo que sí es importante que acotar que nosotros como pobladores, como arquitectos, pues debemos de cuidar nuestro patrimonio. Aquí hay un ejemplo de cómo se realiza la planimetría, los planos de análisis de daños y alteraciones. Cada uno de estos elementos y colores implica un daño o una alteración. Hay una nomenclatura que se entrega en los planos, y esta es la propuesta de intervención. En cada uno de estos cuadritos pues nosotros una literal implica qué elemento estamos a analizar, y aquí podemos ver los tipos de intervenciones como integración, consolidación, restauración, y va a depender de qué elemento estamos analizando, qué es lo que encontramos para hacer nuestra propuesta de restauración. Al final, esto es lo que nosotros queríamos: poder recuperar la fachada principal, integrar un nuevo, una nueva sacristía para darle un nuevo uso, para que el edificio pudiera tener una nueva vida, pero no nos olvidábamos del contexto. Entonces en el entorno pues se diseñó áreas para poder integrar al edificio, para que le pudiera dar un uso, porque todo el área pues estaba realmente dañada. Este era el edificio antiguo. Pretendíamos recuperar el atrio, los laterales y la parte posterior, y esto pues era algo que no se hizo. Este es un collage de los planos que nosotros presentamos para poder hacer la intervención del palacio. Aquí incluso tenemos análisis de puerta por puerta, ventana, cómo iba a ser planta, elevación, edición y cómo le íbamos a intervenir. En estos momentos estamos trabajando en un proyecto que está cerca, de hecho a la par del palacio, este palacio que también se quemó porque sufrió un incendio, y estamos haciendo el mismo proceso. Vean cómo quedó el palacio. Si ustedes se encuentran hoy en el palacio y si no han ido, así es como encontramos el palacio después de que se quemó, sin cubierta, elementos totalmente dañados. Creo que al final pues después logramos un buen trabajo, una participación multidisciplinaria. Aquí en estas fotografías pues ya estamos aplicando incluso los elementos de integración para poder consolidar las fachadas, poder liberar el piso en su estado actual. Vean, esta cubierta fue nueva en su totalidad. Se contrataron ingenieros y arquitectos especialistas en madera para la estructura, para poder terminar y realizar la estructura como se encuentra, pues como se encontraba en estas imágenes, porque hoy pues tiene otro tipo de estado, hay otro color. Pues cada alcalde pues le aplica su mantenimiento. Lo importante es darle mantenimiento. Yo tengo mis propios criterios en ese sentido, y así es como la logramos entregar en su totalidad. Ustedes hagan el análisis,
esto puede ser muy subjetivo, qué color podría brindar. Desde mi punto de vista, a mí me encanta que se puedan ver las molduras. Creo que al tener un contraste con los elementos ornamentales nos permiten apreciarlo de mejor manera. Se los dejo como criterio, de repente se puede hacer incluso un bonito análisis más adelante. Es como quedó en su interior. Este es el otro edificio que les comentaba, que es el Instituto Carlos Dubón. Este se dañó por los terremotos y tuvimos que cambiar toda la cubierta y consolidar todos los muros. Esta era la cubierta original. Y poco a poco pues fuimos liberando la cubierta para poder consolidar los muros. Aquí lo que podemos ver son algunas intervenciones puntuales, sobre todo el apuntalamiento de los muros, porque los muros estaban por caerse debido al daño que sufrió por los terremotos y el peso de la cubierta. Y lo que hicimos fue integrar este tipo de elementos que son soleras para poder consolidar los muros. Aquí vemos cómo se encontraba la solera, ya cómo vamos armando las soleras, y sobre eso pues ya empezamos a colocar la cubierta. Vean, esta estructura nos sirvió para poder consolidar el muro y paso a paso poder ir consolidándolo de manera adecuada. En esta fotografía pues ya estamos integrando la estructura nueva que quedó en voladizo, ¿verdad? Eso era para poder liberar un poco la carga de estas columnas de madera antigua. Y aquí podemos ver en la fotografía izquierda, esta es la cubierta nueva, y aquí algunas intervenciones nuevas y de consolidación que fuimos haciendo la edificación. Vemos esta fotografía. De hecho, si ustedes entran hoy al taller de carpintería que tenemos habilitado en la Policía Nacional Civil, estamos haciendo la misma propuesta. Se quitan las puertas, se libera la pintura y se empieza a restaurar. Ese es el proceso que hacemos también en el área de carpintería. Esta fotografía la coloqué aquí porque, si bien es cierto, el edificio es patrimonial, en su momento tal vez las instalaciones no eran de la misma manera como hoy en la contemporaneidad se pueden hacer, pero de manera adecuada y con una nueva planificación y haciendo intervenciones puntuales no tan macro, podemos hacer uso de esto para poderlo hacer nuevamente. Aquí estamos en la fachada haciendo la integración. El lado izquierdo es la fachada frontal y adentro es su patio. Tuvimos que hacer algunas intervenciones ya que se inundaba. Vean estos muros, a mí me gusta mucho, y si ustedes ya fueron a la policía van a ver que tenemos muchos elementos de ladrillo. Me encanta poder dejar estos vestigios porque esto nos permite entender que son elementos nuevos y no hacen mucho contraste, y la mente me parece que es un material bastante amigable a la vista. Aquí podemos ver perfectamente el nuevo machimbre, la solera antigua y el muro original. Así es como me gusta manejar las intervenciones. Y esta es la fachada principal de la edificación que que se terminó en su momento. Y esto en general, digamos, son algunas propuestas de intervención que hemos realizado. Hemos tenido la bendición de hacer muchas más, pero yo me quedaría con la conclusión rápida de esto. Primero, el patrimonio es muy importante para los guatemaltecos, pero si no conocemos nuestro patrimonio, si no conocemos nuestra historia, estamos destinados a la destrucción de nuestro patrimonio, porque simplemente lo vamos a ver como estructuras que no sirven. Cada vez que yo veo una casa deteriorada, falta de mantenimiento, le veo un gran potencial. En mi cabeza, todos como arquitectos podemos imaginar cómo podría quedar. Yo inmediatamente empiezo a intervenir en mi cabeza qué podríamos realizar, pero eso va a depender ya del dueño. Cuando son, digamos, edificaciones patrimoniales que pertenecen al Estado, pues el Estado pues en este momento pues sí se ha abocado a poderlas proteger, y ahí pues yo puedo aplicar mis conocimientos y poder hacerlo hasta el momento como lo hemos realizado. Entonces yo creo que con esto me quedaría. Espero que les haya gustado y que dentro de todo lo que pudieron aprender y ver, pues eventualmente yo poder tener la posibilidad de poderlos volver a conocer. De repente puedo ir a visitarlos, me comprometo a hacerlo, ya que le debo esta visita a la arquitecta al no poder haber estado allí, pero les agradezco mucho su atención y Dios me los bendiga.